Vamos a hablar con Gerardo De Santis, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Arturo Jauretche. Recién pasamos un tema musical llamado San Jauretche, así que estamos en sintonía. Bueno, y enseña su especialidad, economía, así que bueno, queríamos, bueno, Santiago, vas a hacer tu pregunta para conversar con Gerardo De Santis. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gerardo, hubo elecciones ayer, en un mes, por los videos, las coimas, pero también por la conducta de los legisladores que aparentemente olían los nuevos vientos que se venían precipitando porque cambiaron su conducta, al ir contra los vetos y demás. Eso revela rencillas internas entre los grupos que dominaban la política argentina, que no eran Fuerza Patria, y mucho menos la izquierda, pero también revela que muchos legisladores propios y extraños, a veces llamarlo propio a una persona que avaló la ley de bases y otra cosa es medio raro, pero bueno, supuestamente estos equipos tan multitudinarios tienen topos también para hablar en lenguaje mileico. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de la repercusión que puede tener? Bueno, ya hoy pasó, ¿no? Comentarnos lo que pasó hoy, lo que te parece que va a pasar en estos días y lo que ves para el 26 de octubre, teniendo en cuenta cuestiones políticas, pero sobre todo cuestiones económicas. Sí, bueno, la repercusión está claro que el triunfo fue más contundente que ya los mercados venían descontando que era factible un triunfo de Kicillof, y se le habían puesto un poquito viento en contra al gobierno nacional, o sea, esa lectura ya se tenía. Lo que sí no se tenía era que la diferencia fuese tan grande, ¿no? Eso es lo que vimos hoy. El impacto en los mercados lo vimos hoy porque, bueno, la bolsa cayó 16 por ahí, los bonos también cayeron cerca del 10, el riesgo país va a estar en 1100 por ahí, o sea, un golpe muy duro, sí. Y bueno, es todo un misterio, todo un misterio. El gobierno ha reaccionado, el discurso de Milei fue que los errores fueron políticos, no económicos, que no va a cambiar nada. Yo entiendo eso, que su intención era, en principio, tranquilizar a los mercados, como que no va a haber un cambio de timón. Pero bueno, también uno piensa que si buena parte del resultado electoral está influido por la cuestión económica y nada va a cambiar al respecto, la perspectiva cuesta arriba para el gobierno. O sea, en 36, 37 días hábiles que hay hasta las próximas elecciones, el gobierno va a sufrir cada uno de esos días en los mercados. Y los argentinos vamos a sufrir cada uno de esos días en el supermercado o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es un poco lo que se reflejó en el resultado. O sea, yo creo que hay un componente económico muy fuerte, que después se sumaron otras cuestiones que eran anteriores, algunas, esta postura, para decirlo con un eufemismo, el maltrato a las instituciones. Podríamos cargar un poquito las tintas también con eso, pero por lo menos el maltrato a las instituciones, y después, bueno, cuando ya el tema de la corrupción se instala, donde es inocultable la situación, bueno, eso fue también un golpe clave que ha influido en el resultado electoral. También, yo te escuchaba al principio, también hay que decir que Kicillof, porque uno podría decir, bueno, en realidad perdió la Libertad Avanza y no ganó Kicillof. Hasta acá fue lo que dije, resumiendo, ¿no? Pero Kicillof ganó en el 19, en el 21, en el 23, en el 25. O sea, ganó todas en el mare magnum liberal, libertario,
Kicillof ha sido un bastión en todas las elecciones. O sea que evidentemente hay una porción muy importante del electorado de la provincia de Buenos Aires que está valorando positivamente su gestión. Eso no hay. Y mirá que le buscan cosas, tiene dos, después está el agravante de la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires, esto es histórico, ¿no? De coparticipación, aporta el 40, recibe el 23, 24, tiene el 40% de la población, o sea, es como que tenés el 40% de los problemas y te dan el 23 para solucionarlo. Y esto es acumulativo, porque no es una novedad, no es que este año pasó eso. Esto pasa desde mediados de la década del 80, o sea, es mucho tiempo que la provincia de Buenos Aires está discriminada tributariamente, y ahora además con la retención de fondos que ha hecho, no solo a Kicillof, el gobierno nacional le ha retenido fondos a todas las provincias. O sea, se la ha hecho complicada a todos los gobernadores. El agravante de la provincia de Buenos Aires es que tiene una situación de arrastre histórico. O sea que en ese contexto yo creo que, bueno, la sociedad valora positivamente la gestión de Kicillof. Sí, aparte, bueno, poniéndonos en el lugar de un investigador como en tu caso, o militantes como somos Josefina y yo, hubiera sido catastrófico que el resultado hubiera sido inverso, como era lo que se percibió un mes y pico antes. Después fue cambiando vertiginosamente, pero hace un mes y pico antes nadie decía que podía ganar Kicillof, ni por un punto. Esto y la valoración de la gente, y sobre todo que él se va constituyendo sin prisa y sin pausa en un líder nacional, no empujando los codazos a los demás, sino con conducta, con trabajo y con coherencia, teniendo en cuenta que está en una situación totalmente desfavorable, hay que encomiar el ejercicio de sus funciones, porque hay gente que es muy de izquierda, que es muy crítico al peronismo en general, pero a Kicillof no se plantea que es una persona de izquierda, pero no le critica a nadie la honestidad ni la laboriosidad. Eso es un punto importantísimo cuando casi no existen virtudes en muchas de las clases políticas. Sí, ahora que cayeron los grandes honestos, pasó lo mismo con Macri también, ¿no? Y con Vidal. Y después terminó, Vidal quedó empañada por distintas circunstancias de corrupción que tiñeron su gestión. A Kicillof está en la picota hace 6 años y va transitando el camino y bueno, no ofrece flancos débiles. Ha mantenido la gestión de una manera razonable con las restricciones que enumeré antes. Nadie duda ni de su capacidad ni de su honestidad. Y entonces se va convirtiendo, bueno, un poco lo que decís vos, esto se va convirtiendo como después de toda esta secuencia de elecciones en la provincia de Buenos Aires, se va convirtiendo en una figura política nacional que va a tener peso, lógicamente pensando en el 27. Bueno, un poco fue lo que el cierre del acto expresó eso, ¿no? La confianza que hay entre toda la gente que lo rodea. También creo que estuvo bien, porque un poco la postura de amplitud y de convocatoria a distintos sectores, creo que eso también, hay mucha mezquindad en la política. Para los que lo vemos un poquito de afuera, vemos que por ahí nos llama la atención algunas cosas. Bueno, yo creo que él ha mostrado amplitud y creo que es importante para la etapa que se viene, porque vos planteabas las dificultades que va a tener un gobierno que fuese en otro sentido, ¿no? Se enfrenta a una situación muy delicada, económica, muy difícil de revertir. Eso va a requerir acuerdos políticos con distintos sectores
acuerdos con distintos sectores más allá de los acuerdos políticos, para decirlo bien, o sea, con sectores de la producción. Creo que es un muy buen dato que Kicillof, que le haya ido bien en el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Creo que también hay... Tandil, por ejemplo, que era un lugar que nunca en la vida habían ganado los peronistas. O Claro, por lo menos... creo que él tiende puentes hacia el sector agropecuario, y lo cual me parece un acierto, porque el sector agropecuario tiene distintas realidades, distintas situaciones. Hay pequeños y medianos productores que le están sufriendo y mucho. Entonces, bueno, creo que es acertado tomar nota de todas esas cuestiones en sus recorridas. Por lo que uno se entera, es como que atiende los reclamos de estos productores. Sabemos que la tajada grande del negocio se la llevan las comercializadoras, que son 5 multinacionales. O sea, ahí está el problema. Y los productores son uno de los sectores perjudicados de la cuestión. Entonces, creo que es meritorio. La verdad que lo del gobernador es meritorio. Bien, ¿vos qué pensás? Pensando que llegamos al 2027, ¿qué tendría que hacer un gobierno? Buscar la unidad, así, de los más sectores, más que buscar enemigos, como parecía que decía Milei, buscar amigos, es decir, más la onda Roberto Carlos que Milei. Pero él mismo Kicillof lo dijo, que con esta deuda eterna no se puede gobernar. Él mismo lo dijo hace poquito y lo repitió. Sabemos que el comercio exterior no se recauda ni remotamente lo que se podría recaudar. Que no hay control ni siquiera mínimo de la fuga de divisas. Uno puede decir fuga de buses, siempre va a haber, pero no tanta como hay acá. Claro. Y bueno, y algunas otras cuestiones más, porque a veces se habla de justicia social positivamente, pero para repartir hay que tener también. Si el Estado no recauda o recauda lo mínimo indispensable para sostener lo que ya tiene, es difícil mejorar eso, si no se avanza sobre otros sectores, pero el sector que más que hay que avanzar es la cuestión del colonial, descolonizar o descolonizar, porque podemos decir somos una semicolonia, somos una colonia informal, pero es clarísimo que los intereses extranjeros tienen una presencia absoluta. Sí, y algunos grupos económicos locales muy importantes también, ¿eh? O sea, creo que ahí, o sea, fíjate que el gobierno... Están asociados al capital imperial, que no son competidores. Por eso, para un gobierno que pretenda hacer las cosas en el sentido contrario al actual, los desafíos son mayúsculos. Creo que tiene que haber, porque al mismo tiempo que proyecta un país distinto, también tiene que atender la coyuntura, porque las necesidades, o sea, está quedando una situación muy mala desde el punto de vista social. Entonces, y el pedido va a ser más o menos pronto, más temprano que tarde. Yo creo que tiene que haber, o sea, deshacer algunas de las modificaciones que Milei ha hecho regresivas, por ejemplo, impuestos a los bienes personales. Creo que en ese aspecto hay un trecho para recorrer que permitirían ir mejorando un poco la distribución del ingreso, al mismo tiempo que se va implementando un plan de mediano y largo plazo de transformación de la estructura productiva, que en definitiva es la cuestión, ¿no? Un aparato productivo más diversificado, con mayor valor agregado, con mayor producción local. Para eso se necesitan empresarios comprometidos, empresarios también que se les dé un horizonte de largo plazo, porque, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir en la coyuntura, en el muy cortísimo plazo.
Entonces, revertir todo eso es una tarea muy difícil porque hay que transmitir confianza. Y bueno, yo creo que Kicillof está mostrando que es su racionalidad está mostrando, que no va, bueno, en este aspecto exactamente lo contrario al presidente actual, ¿no? Entonces, va a tener que resolver una mezcla de problemas de corto plazo y de largo plazo en un contexto delicado, porque no va a recibir, no es esto como dijo Duhovne en su momento, que ellos recibieron un país donde estaba todo el mundo desendeudado y que estaban asombrados por eso. No, acá la cosa que se ve es que, bueno, estamos transitando un nivel de tasa de interés siderales, la cantidad de empresas que han quebrado está cerca de 15.000, hay muchas. Sí, y cuánto más daño puede llegar a hacer este gobierno en el tiempo que le quede, porque, bueno, sea 2 años, que es un montón, o si ya estamos en ese punto. Entonces, en eso, o sea, ¿cuánto más podemos caer? Sería como una pregunta. Claro, porque, o sea, nos pueden llegar ya a embargar, ¿en qué? ¿Cuánto más? Los 3 tenemos que terminar el programa porque ya se nos fue la hora. Acabó el tiempo. Bueno, la pregunta, no, pero lo que plantea José está bien, o sea, estos 2 años, digamos, primero tenemos estos días hasta el 26, es un misterio lo que va a pasar, porque un poco me refería al principio, a mitad, ¿qué va a hacer el gobierno? Hay que ver, y después también qué va a pasar después de eso, porque no es que se solucionan los problemas si el gobierno logra un poco emparejar la elección. Los problemas van a seguir. Así que, pero bueno, hablamos cuando quieran.